Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Así estamos hablando de... Bueno, recientemente Bolivia. Sí, sí, Ahora que fue tremendo. Brasil y Uruguay. Sí, sí. Debería llamarse Uruguay para que fuera todos con B. Bolivia, Brasil y Uruguay. Pero todas esas coincidencias. El otro día estaba... yo no es que denigro el fútbol, me gusta, pero Estás hablando de las pobres muchachas. No, pobrecito, la paliza de Estados Unidos es muy injusta, porque jugaron muy bien. Además, una cosa, la clasificación de ellas, estamos hablando de la clasificación de la selección femenina de fútbol al final de la... mundial. A la fase final del Mundial de Fútbol Femenino. Que fuera una carrera de motocicleta. Que no fue como tan celebrada como la de cuando clasificó la masculina. Y decía yo que es injusto porque ellas clasifican para un certamen donde participan 24. La masculina clasificó para un certamen de 32, es decir... En cierto modo había más chance. Sí, sí, sí. Pero claro, la goleada que recibieron de Estados Unidos como que apaga un poco. Es que con solo ver el juego se percata uno de que es un problema de diferencias físicas, ¿no? Es decir, son gigantes contra mejos. Bueno, pero acuérdense de la época de los que llamaban chaparritos de oro. Ah, sí, bueno, pero fue otra época. Sí, tener ahora, todo eso, como caímos hablando de fútbol, teníamos de política, fútbol, que es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, pero con menos goles. Hay más transparencia en el fútbol, sí, ¿verdad? Claro, si el árbitro se equivoca, claro. Hay derecho a recordarle a la familia. Y eso. Sí. No, hablando de eso, de las muchachas, las jóvenes futbolistas, me parece que merecían una celebración similar a la otra, porque fue una gran hazaña la que hicieron. En todo caso, ahí veremos qué viene. A mí me impresionó la portera, ¿verdad? Sí, eso de agarrar 3 penaltis, chica, es increíble, ¿verdad? Sí, yo me pregunto si eso habrá ocurrido alguna vez en la historia de la humanidad. En ese nivel de... Pero volviendo a la política. A ver. Estábamos hablando de elecciones en América Latina, que yo decía que los resultados que se han dado parecen tener una lógica y finalmente lo importante es que estén ocurriendo los procesos sin sobresaltos. Hace 40 años alguien ganaba unas elecciones y uno empezaba a apostar a ver si lo iban a dejar. Exactamente, venía el golpe de inmediato. Y claro, sí, las cachuchas imperaban en todo el territorio latinoamericano. Allá de la Torre gana las elecciones y no lo dejan entrar. Y fulano de tal, y era... o lo dejan estar 6 meses para que pruebe. Había un locutor nuestro que hablaba constantemente de Aiga de la Torre. Aiga. De Aiga de la Torre, sí. Sí, esas cosas tan arbitrarias, ¿verdad? Salían unos... pero ¿cuántos años? Fueron décadas. Sí. Una barbaridad. El predominio del militarismo golpista en América Latina fue tremendo, ¿no? Un detalle que sería bueno comentar es cuando uno habla de estas, de eso concretamente, de la participación, la intromisión de los militares en la política, probablemente una gran cantidad de compatriotas que tienen de 40 años para abajo no huelen muy bien qué fue lo que pasó, pero no han recordeado. Exacto, han leído, pero a veces se les pierde eso. Sí. Y nosotros vivimos, digamos, cuando yo tenía 20 y pico de años, en cuestión de un año veía 4 golpes militares o 3 y 2 seguidísimos como el de Honduras y de República Dominicana. Pero mira, es que eso no está nada distante, es decir, estamos hablando de
de 1900, porque hasta ahí llegaron, 1973, cuando yo salí de El Salvador, había un régimen militar. Bueno, y había, el antecesor había sido un régimen militar, y Guatemala había un régimen militar, y en Honduras había un régimen militar, y ¿cómo se llama? Argentina estaban los militares, y en Brasil estaban los militares. Y Chile en 73 fue la... Sí, pero por eso te digo, era el mapa militar cubría toda la América Latina, casi. En el caso nuestro, lo que pasa es que no teníamos militares que poner. Eso es saber si no había. Había que disfrazar de militar a alguien. Había que disfrazar de militar a alguien. Sí, pero fue toda una época. Hay quienes dicen negra, bueno, sí, yo creo que fue negra y gris. Sí, verde oliva. Verde oliva, sí. Usaban uniformes prestados. Las cachuchas, decían en El Salvador. Ya eso es algo, saber, pero los jóvenes no recuerdan. Eso me trae al caletre, como dicen a la abuela, una cosa que leí en estos días. Fue reproducido, algo que reprodujo un periódico digital costarricense, no me acuerdo cuál es, que es una carta, titulan carta ficticia, pero no es cierto que es ficticia. Es una carta. Un director de teatro italiano le pidió a un profesor de economía de Grecia, no la de Alajuela, la de los Balcanes, que para incluirla en una obra de teatro que él quería montar, ¿por qué no le escribía una carta, él como economista, a un economista italiano ficticio? La carta... explicándole cómo ve la situación de Grecia y el futuro de Italia, desde el punto de vista de un economista que se ha puesto a pensar en lo que están haciendo los economistas. Y entonces, claro, la carta no es ficticia, porque el hombre acepta. El profesor griego acepta escribir la carta. Él es un economista de buena formación, de manera que existe. Y en ella comienza, bueno, querido colega, y le dice más o menos al principio, usted y yo vivimos la época en blanco y negro. En blanco y negro es interesante cuando lo pone. En la que en el cine se hacían películas como Ladrones de Bicicletas. Que por cierto, un peliculón. Claro. Buenísimo. Porque en Grecia se hicieron películas similares, lo que pasa es que no fueron tan populares en Occidente, pero lo que señala es esto. Esas películas básicamente consistían en un enfoque humorístico de las tragedias de una población en la que un ser humano adulto pasaba las del hilo azul para conseguirse una comida para la familia, o para él. Y entonces, claro que lo de blanco y negro es porque, claro, en esa época las películas de blanco y negro eran de Sica y... Perdón, te voy a interrumpir. ¿De dónde viene? Porque eso mi abuela y lo del hilo azul. Ay, están pasando lo del hilo azul. ¿Por qué azul? ¿Por qué azul? ¿Por qué no un hilo verde, un hilo rojo, un hilo crema? El hilo azul, no, pues que yo lo oí. Sí, pero yo creo que alguna vez alguien me explicó eso o lo leí, pero ya... Sí. ¿Está pasando las del hilo azul? Hilo azul. ¿Por qué? ¿El hilo verde? No. No. Ni el amarillo, ni el hilo rojo, ni el hilo fante. No, perdona la interrupción. No. Pero es que donde dijiste, están pasando las del hilo azul. Dije, sí, pero uno entiende, ¿verdad? Claro, no, yo entendí. Pero no sé por qué me puse a pensar
¿por qué? Beto nos hubiera explicado. Ah, bueno, sí, claro. El hilo azul. Sí, no, esos muletillas que uno ya da por sentadas. Y como el cuento de el chonete, la chonetera, estoy chonete, pero chonete es el sombrero también. Entonces estoy pasando una chonetera, es que está pasando una época mala, como el hilo azul. Sí, bueno, exactamente. Sí. Y hoy estoy chonete, es que hoy precisamente estoy sin plata, ¿no? Pero es un uso así muy variado del chonete. Hay una expresión para estar chonete, pero yo no recuerdo de dónde viene, porque ¿Cuál? yo la uso. Cuando alguien me pide una moneda en la calle y no llevo nada, o me ofrece vender algo. Estoy chonete. No, ando seco. Ah, no, es muy usado. Sí. Yo la uso mucho. Ah, bueno. Sí. yo no sé dónde. Yo digo, me secaron los nietos. Ah, sí. Bueno. Sí, estoy seco porque me secaron los nietos. Sí. Un día de esto me pasó que alguien llegó a ofrecerme algo de venta y el nietillo quería comprar. Y bueno, me volví y le dije a él, no, es que ando seco. No sé si entendería. Estoy pobre, eso es el equivalente, ando seco. Hoy no tengo. Sí. Faltaría el chiste malo de que una señora le toca la ventana en el semáforo, entonces baja. Señor, ¿no tendría una limonita? Me acepta tarjeta. No sea tan grave. Esos son chistes, ¿cómo se llama? Crueles. Cruel de primera. No, pero, yo he contado muchas historias de este personaje, de María Aguacates, que era un personaje en el barrio Luján. Eran María Aguacates y Hernán el Jorobado. Los dos eran figuras ya conocidísimas. María Aguacates, yo no sé por qué, bueno, porque mi tata era le encantaba hacer amistad con todo el mundo, entonces se hizo amigo de María Aguacates. Entonces María Aguacates entraba a mi casa y le daban de comer y todo. Y siempre que iba entrando, decía, adelante los hijos del político, que vamos donde mi tío Santiago. Nunca supe yo que era mi tío. Después, un día inventó que se iba a casar. Entonces le dijo a mi papá que ya lo tenía todo listo, que le habían regalado una corona, que tenía el vestido blanco, que tenía los zapatos, que tenía todo. Y le dijo a mi papá, hombre, qué bien, ¿y cuándo no? Es que solo me falta el novio. Ah, bueno. No sé qué. Puchica, y era un personaje de esos infaltables. Una vez. Pero óyeme, ¿no le han puesto un monumento ahí en el Cerrito? No, deberían hacérselo. Claro. Óyeme, una vez estaba yo enfermo, de veras, enfermo, pues muchacho jovencito, pues, con una gripe fregadísima. Y alguien había dejado la puerta abierta. Y había corrido la bola de que María Aguacate se había muerto. Y bueno, y ahí todo el mundo aceptó, María Aguacate se había muerto. Y estaba yo dormitando y abro los ojos y veo a María Aguacate. ¡Qué susto! He pegado un grito, el susto que se pegó ella que salió corriendo. Porque yo tiré la cobija y ella debió decir, ¿qué pasó aquí? Entonces salió corriendo también. Puchica, y no era cierto que se había muerto, evidentemente. Bueno, estaba vivita. Oh, María Aguacate. Bueno, en paz descanse. Supongo que ahora sí ya se murió. En paz descanse. Pero ¿por qué tenés que decir eso si no sabes si murió de veras? Porque era bastante mayor que yo. Es decir, entonces debe tener 130 años. Yo no creo que haya llegado a eso. No es muy probable, ¿no? Y Hernán el Jorobado siempre andaba con un palo y gritándole, perdónen la expresión, hijo de puta, a todo el mundo y tal. Y María Aguacate le tiraba piedras. Eran dos personajes de esos de mi infancia inolvidables. Por lo último que has dicho, pues yo hubiera si era en ese barrio, hubiera preferido que se fueran a otro. Sí, no, pues claro que sí. No, pues es que los chiquillos no les tenía miedo. Es decir, yo no sé, era folclórico el asunto, realmente.
porque el nada jorobado gritaba, insultaba y todo, pero nunca que yo supiera agredió a nadie. Ahí los que agredían eran los perros, que hay que correr porque se te ponía un perro atrás, ¿verdad? Y te mordía el bulto, ¿verdad? Porque uno venía con el bulto y ¡pam! Sí, había una cantidad de perros furiosos ahí que, inclusive uno mío, Bueno. se llamaba Prince. No, pero eso de los personajes pintorescos. Yo creo que en todas partes. En todas partes. Sí. Hay, y claro, bueno, eso es un... Lo que pasa es que me imagino que en otros lares se las arreglan para aislarlos. En cambio, en la Costa Rica vieja... De los policías de azul. De los witches. Del witch de la esquina. Fíjate que a mí de veras es una de las cosas que me ha sorprendido siempre, y lo he comentado. Sí, era una Costa Rica bastante vieja, hace muchos años, que tenían los policías de traje azul. Que parecían muy bien diseñados, trajes de una tela que parecía diseñada para Oslo en invierno. Sí, en Noruega en invierno, sí. Bueno, pero siempre había uno en cada esquina, eso era sorprendente. Además, estaba el policía de línea, o sea, el que pasaba chequeando, no sé si se dice, porque una vez me corrigieron en México, se dice checando, bueno, pues yo dije chequeando, controlando que estuviera efectivamente el policía en su sitio. Esos eran por no sé cuántas cuadras, el policía de línea. Y después el ronda de a caballo, que checaba a los policías de línea y a todos. Pasaba checando todo, controlando. ¿Cómo se dice? ¿Checando o chequeando? Es que yo para estar seguro, cuando tengo dudas, digo supervisando. Bueno, sí, está mejor. Porque pero ahora me dejaste con la duda. No, es que una vez en un discurso, una presentación, un funcionario me gritó, se dice checando, malcriado. Y bueno, entonces seguí diciendo checando allá. La verdad nunca he sabido, pero supervisando. Porque no ronda monitoreando. Bueno, el ronda de a caballo monitoreaba así, revisaba que todo estuviera ok, muy bien. ¿Era un país, una ciudad mucho más pequeña? Sí, era una economía muchísimo más pequeña. ¿Por qué no se pudo sostener ese régimen de seguridad? Sí, es cierto que creció la ciudad, es cierto que... Pero también es cierto que la economía creció a la par del crecimiento. Y sin embargo, ahora que las patrullas y que van, pues eso no funciona igual. En Alajuela, que tal vez era distinto, porque como siempre ha sido país independiente, pero, ese policía... ¿Ya hicieron la consulta popular? Todavía no. Es más, yo había creado la ficción del Partido Autonomista Manudo, el PAM, que tenía sus planes independentistas. Te va a decir como uno de los sindicalistas limoneses, que dijo, es que si no se arregla esto, la verdad es que Limón se puede ir a Panamá. Bueno. Sí, que fue, chicas, ya están en eso, ¿verdad? Como decir, me voy a vivir con el tío pobre, ¿no? Sí. Digo yo. Sí. No, pero en Alajuela recuerdo, no estoy tan seguro de que hubiera uno en cada esquina, pero sí era muy bucólico aquello. Uno recurría al policía para que le sacara una espina. Sí, muchas cosas. Para que le bajara una bola que había caído en el techo. Sí, o para que le cuidara el gato un rato. Pero recuerdo que en algunas ocasiones, en una casa había una persona grave que decir que estaba ya a punto de estirar los tenis. Bueno, yo diría en la etapa terminal. Ok. Para hacer un poquito de... Y entonces, un policía estaba en la esquina haciendo que los vehículos se desviaran para que no hicieran ruido. Eso lo recuerdo muy bien. No, yo recuerdo cuando mi padre estuvo muy grave, también se ponía... Bueno, ese era el tono, digamos, que
aldeano. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez antes de cumplir los 12 años, porque después yo desaparecí de panorama. La mía es antes de Cristo. Casi. Casi. Pero fíjate que estoy hablando de, digamos, años 47, año 47, más o menos. ¿Cuántos años tenías vos? 47. Sí, tenía 8 años. En el 47. Claro. Que vos sos un mocoso. Muchas gracias. Claro. Yo en el 47, 48 andaba politiqueando y haciendo bueno, barbaridades. Claro. Y en el 48 me fui a volar bala. No, yo no tuve la dicha de ir a volar bala. La desdicha. No, es una broma. Claro. Pero dicen que hay que aterrizar, por dicha. ¿Y por qué? ¿Y a dónde? Porque eso y no estará con ¿cómo se llaman? Con explosivas, con minas. Pues con minas. No estará con minas Gerais, porque es brasileño, pues. Ok, señor, aterricemos. Puede ser minas arriba.